Hola, este video es acerca del uso de la historia en la enseñanza de las matemáticas para secundaria. En él trataremos el tema semejanza de triángulos. Uno de los videos del módulo 1 trata justamente con los criterios de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos homólogos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Las figuras semejantes siempre tienen la misma forma, pero pueden tener tamaño y orientación diferentes. La forma más sencilla de construir figuras semejantes es utilizando una transformación en el plano que se conoce como homotecia. La homotecia es una transformación geométrica que a partir de un punto fijo, que es el centro de la homotecia, multiplica todas las distancias por un mismo factor, que es el factor de escala o razón. Utilizaremos el software GeoGebra para construir triángulos semejantes. Construyamos un triángulo ABC y un punto D que será el centro de nuestra homotecia. También vamos a construir un deslizador D que será utilizado como factor de escala de nuestra homotecia. Utilizaremos un incremento de 0.01. Y ahora vamos a utilizar la transformación homotecia, seleccionar el objeto a escalar, que en ese caso es el triángulo, el centro de la homotecia, que es el punto D, y el factor de escala, que en ese caso es el deslizador D. Como D es 1, no vimos ninguna transformación. Pero si yo muevo el deslizador D, voy a ver un triángulo que es semejante al triángulo original ABC mediante la transformación homotecia. Aquí podemos mover nuestro centro, podemos mover nuestro objeto original y podemos verificar que en realidad los triángulos son semejantes, es decir, que los ángulos homólogos son iguales y que los lados homólogos son proporcionales, con una misma constante que será el factor de escala. Primero vamos a medir los ángulos, el ángulo A, el ángulo correspondiente a'. Los dos tienen el mismo valor. Igualmente podemos hacer con el ángulo en el vértice B y B'. El ángulo B y el ángulo B' también tienen el mismo valor y claro que lo mismo sucederá para el otro ángulo homólogo. También podemos medir los lados de los triángulos, por ejemplo el lado AB, el lado A'B', el lado BC, el B'C', finalmente el AC y el A'C'. Ahora podemos calcular la razón entre los lados homólogos. Vemos que las razones entre los lados homólogos es una constante y que esa constante coincide con el factor de escala. Si cambiamos el factor de escala, observe que los lados homólogos de los dos triángulos siguen siendo proporcionales y que la constante de proporcionalidad es el factor de escala. Ahora utilizaremos el GeoGebra para ver criterios de semejanza de triángulos sin utilizar directamente la homotecia. Y veremos tres criterios de semejanza de triángulos: el ángulo, 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 lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. Veamos primeramente el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Aquí hemos construido dos triángulos con ángulos homólogos alfa 1 y alfa 2 iguales, beta 1 y beta 2 iguales. El criterio es ángulo, 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 pero como la suma de los ángulos internos de un triángulo en el plano es igual a 180 grados, basta que dos ángulos homólogos sean iguales.
También hemos construido deslizadores para el ángulo alfa y el ángulo beta. Si mueve el deslizador, va cambiando el ángulo alfa 1 y alfa 2 también cambia, pero siempre son iguales. De igual forma, si cambio beta, el valor del ángulo beta va cambiando, pero los ángulos homólogos siempre siguen siendo iguales. También se incluyó un tercer deslizador para que calcule la razón entre los lados homólogos, para mostrar que los lados homólogos de los dos triángulos son proporcionales. Si nosotros cambiamos los ángulos, vamos a ver que la razón entre los lados homólogos todas dan un mismo valor. Por lo tanto, podemos decir que los dos triángulos son semejantes. Aquí hemos construido dos triángulos con lados homólogos proporcionales. También tenemos deslizadores para cambiar los tamaños o la longitud de los lados. Si calculamos los ángulos homólogos, vamos a ver que ellos son iguales. Por lo tanto, los dos triángulos son semejantes. Eso es conocido como criterio de semejanza lado, lado, lado. Finalmente, veremos el criterio lado, ángulo, lado. El lado B2 es directamente proporcional al lado B1, el C2 es directamente proporcional al lado C1 y el ángulo formado entre los dos lados son iguales. Ahora, si calculamos la razón entre el lado A2 y el lado A1, vamos a ver que son proporcionales y la constante es el mismo factor de escala utilizado. Y también vamos a ver que los ángulos homólogos que faltan son iguales. Aquí tenemos el lado A2 y el valor de K multiplicado por el lado A1 y observamos que los dos son iguales, es decir, el lado A2 y su homólogo A1 son proporcionales con la constante de proporcionalidad, el factor de escala K. Y ahora podemos ver los ángulos. El ángulo beta es igual que su homólogo delta y el ángulo gamma es igual que su homólogo epsilon. Ese es conocido como criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Visítanos en nuestra página www.reformamatemática.net. También estamos en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Usted puede encontrar este y otros videos del proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica. Gracias y nos vemos.